Sintonizas Dinamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí, le dijo Pilatos entonces. Luego, entonces tú eres un rey. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo a uno que pensaba que su reino dominaba todo el mundo. Pero de repente tenía aquí a un hombre que le habían azotado, ensangrando, maltratado, pero tenía más dignidad que todo rey y emperador y César romano que jamás ha existido. Este hombre que todos pedían que fuera crucificado. ¿Quién era ese hombre? Él habló de un reino fuera del alcance de todo ser humano hasta entonces. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo os recomiendo, queridos, que leéis todos los días la Biblia. A lo mejor no puedes orar como te encantaría orar. A lo mejor no puedes orar el tiempo que te gustaría orar, que puede pasar. Pero pase lo que pase, que no pase ningún día que no leas la Biblia en voz alta. La Biblia se tiene que leer en voz alta, porque la fe no viene por el leer, sino por el oír de lo que lees en voz alta. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, y te recomiendo que le empieces a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí está el principio de toda la Biblia, porque ahí aparece el principio de todo, Jesucristo. Y cuando uno lee los 4 evangelios, se da cuenta cuál era el mensaje de Jesucristo.
En este seminario, donde juntamente estamos aprendiendo, en este seminario de crecimiento espiritual, hemos estado hablando sobre el fundamento que tienen todos los cristianos. Seas evangélico, adventista, católico, presbiteriano o de cualquier otra denominación o iglesia, todos tenemos algo muy importante en común. ¿Y qué es? Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo más importante es, como dijo el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 3:11, que el fundamento de todo es la persona de Jesucristo, que nos lleva al Padre y que nos revela al Espíritu Santo. No importa de qué iglesia seas, no importa qué doctrina tienes, qué teología sigues y qué dogma crees. Todos tenemos algo en común, y es a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos sabemos que solo existe un Salvador, solo uno. Solo uno es el camino, que se convirtió en esa puerta, que vino como esa verdad, que vivió como esa luz y que nos enseñó el camino hacia el Padre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, en Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que es una persona. A partir de ahí, ya el uno interpreta, cree, vive, predica, enseña diferentes cosas, que también son importantes, también son de suma importancia y que también deciden sobre tu crecimiento espiritual. Creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo te lleva al cielo. Pero luego hay cosas que tenemos que aprender y saber para crecer sanamente en el espíritu. Ese es mi propósito, de ayudaros a crecer espiritualmente, que tú crezcas en el espíritu interiormente, que tu vida espiritualmente crezca, que tenga tanto poder y fuerza, amor y cariño y gracia, que puedas vivir, como dice Salmo 110, versículo 2, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué son cosas que son necesarias para una persona? Cuando una persona se convierte, o una persona, aunque lleve 30 años salvado, es de suma importancia que lo sepa. Es necesario que lo tenga en lo profundo de su corazón y su espíritu. Hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, que tengamos una revelación que la salvación no viene por obras, sino simplemente por la fe y la confianza en la persona de Jesucristo. Salvos por gracia, que tengamos una revelación de esa gracia eterna, nuestra herencia, la gracia. Luego es importante tener una revelación sobre lo que la palabra de Dios verdaderamente es. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder? ¿Por qué los demonios tiemblan delante de la palabra de Dios? Ellos no tiemblan delante del Corán. Ellos no tiemblan delante de otro libro. ¿Por qué razón Satanás y su ejército de demonios tiembla delante de la Biblia?
Una de las respuestas es porque solo la Biblia contiene la presencia del Verbo eterno de la persona de Jesucristo. Él es el Verbo, Él es la palabra. Luego necesitamos una revelación sobre nuestra identidad en Jesucristo. Luego, sobre lo que la Iglesia, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es eso? Eclesia, la Iglesia de Jesucristo. Luego, es importante tener un conocimiento sobre la guerra espiritual, la promesa de Dios, la autoridad del creyente y muchas cosas más que poco a poco estamos aprendiendo, como el poder de la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la autoridad. Hoy quiero tocar con vosotros probablemente una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Y es esto, que si queremos ver los mismos resultados que podemos leer en la vida de Jesucristo, tenemos que observar cuál era el mensaje de Jesucristo. Porque hay una diferencia entre el mensaje de Jesucristo y el mensaje sobre Jesucristo. El apóstol Pablo, él nos da testimonio cuando dice en Hechos 20, versículo 24, que él fue enviado y que su vida es una carrera a cual él compara como una carrera. Y él dice que el Señor le reveló y le envió para este ministerio que recibió de Jesucristo. ¿Cuál era el ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia no es un mensaje. El Evangelio de la gracia es el Evangelio que nosotros creemos, predicamos, necesitamos. El centro de todo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Su vida, su obra, su sufrir, morir y resucitar. Eso es el centro de todo. Pero hay una diferencia, querido oyente, sobre el mensaje que Jesucristo predicaba en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el mensaje que luego los apóstoles predicaban. El mensaje de Jesucristo era el reino. Él predicó, él enseñó 105 veces del reino de Dios. En Mateo 4 podemos leer cómo empezó hablando del reino. Mateo 4, 17. Él empezó hablando del reino. Y podemos leer en Hechos 1, versículo 3, cómo él terminó hablando del reino. Interesante. Jesucristo empezó hablando del reino. Él terminó hablando del reino. 19 de sus parábolas van sobre el reino de los cielos. Ejemplo, el Evangelio del Señor Jesús según Mateo capítulo 13. En ese capítulo hay 8 parábolas donde Jesucristo nos enseña el reino. El reino es una semilla. El reino es levadura. El reino es un tesoro. El reino es una perla. El reino es un campo. El reino son los hijos del reino. Y muchas cosas más.
el reino de los cielos. Y sabes, querido oyente, me he dado una cosa cuenta, que no nos tiene que sorprender si no tenemos los mismos efectos en la predicación, en el fruto que tuvo Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no predicamos lo mismo que predicaba Jesucristo o los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, si no predicamos lo mismo, jamás tenemos los mismos efectos. Y tenemos que diferenciar que el mensaje de Jesucristo no es lo mismo que el mensaje sobre Jesucristo. Por eso en este estudio quiero rozar juntamente con vosotros ¿por qué la predicación de Jesucristo tenía tanto poder, tanto efecto? Lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Por qué tenían tanto fruto? ¿Cuál es la diferencia de los mensajes que hoy nosotros predicamos? El mensaje de Jesucristo, si tú lees los 4 evangelios, Él predicó 105 veces del reino de los cielos. 105 veces. 19 de sus parábolas iban sobre ese reino. ¿De qué reino estamos hablando? Es el reino de Dios, el reino de los cielos. Que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, él nos dice, en versículo 17, que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Todos los milagros de Jesucristo, la multiplicación de los panes, de la comida, el sanar enfermos, el resucitar muertos, el tener poder sobre la naturaleza, era algo que ya conocíamos del Antiguo Testamento. Un Moisés que estuvo presente con su hermano Aarón cuando vinieron sobrenatural las plagas, que estuvo presente cuando el viento del Señor dividió el Mar Rojo, que estuvo presente cuando el Señor durante 40 años alimentó aproximadamente día a día a 3 millones de personas en el desierto. Vemos en la vida de Elías como no llovió 3 años y medio. Vemos cómo llueve de nuevo, cómo sana enfermos, resucita muertos. Lo mismo con Josué, lo mismo con Eliseo, lo mismo con Samuel. Pero cuando vino Jesucristo había algo nuevo. ¿Qué era lo que dejaba a la gente impresionado? Fue que por primera vez un hombre de carne y sangre tenía poder sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué los demonios tienen que ser obedientes a Jesucristo? ¿Por qué? En una ocasión, en Mateo 12, Él nos lo explica. Él dice, mas si yo por el Espíritu de Dios, dice, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahí, en este versículo, Jesucristo nos revela para nosotros cosas impresionantes que es bueno saber. Primero, en el versículo 26,
Por primera vez en la Biblia nos revela el Señor que Satanás tiene un reino. Es el reino de Satanás que se opuso a todo lo que es de Dios. Pero como ese reino es espiritual, nadie pudo dominar ese reino. Hasta que vino el reino de los cielos, donde todo dominio le tiene que servir y obedecer. En Mateo 12, versículo 28, nos revela Jesucristo que el reino de Dios va mano en mano con la persona del Espíritu Santo. El reino de Dios es preexistente, es presente en este momento, pero también hay aspectos del reino que en algún momento serán revelados. El Señor dice en Mateo 25, dice: venid, benditos de mi Padre, versículo 34. Heredad el reino que está preparado para vosotros. El reino estaba preparado para nosotros. El reino de Dios fue preparado para nosotros. En Lucas 12:32 dice el Señor: no temas, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios es un regalo de Dios a nosotros. ¿Qué es eso, el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Ese reino, Dios lo prometió. Él lo prometió en el profeta Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, aproximadamente 500 y pico años antes de venir Jesucristo, dice que Daniel recibió este mensaje del Señor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, que es el Padre de Jesucristo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El reino fue preparado para un pueblo. ¿Qué pueblo? Dice: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese reino, en Daniel 2:44, fue prometido. Pero el reino, ¿qué es lo que caracteriza un reino? Primordialmente es el rey. El rey. Todo reino es representado por tres cosas: la corona, el trono y el cetro. Todo reino es sujetado por tres cosas: el rey, el dominio y la majestad. ¿Qué es la característica de un reino? Es el rey. El reino es el rey. El rey es el reino. Y el reino es representado por tres cosas: la corona, el trono y el cetro. Y cada reino es sujetado por tres cosas: por el mismo rey, el dominio que él tiene y la majestad que él tiene. Cuando Dios el Padre prometió el reino, lo que faltaba era el rey. Pero mira, para que Jesucristo se convierta en el rey del reino, Dios el Padre, en un momento de una profecía,
que es uno de los momentos más claves en toda la Biblia. Lo encontramos en Daniel 7, versículo 14, cuando dice: miraba yo una visión de la noche. He aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo del hombre. Daniel 7, 13, 14. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a él le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Jesucristo reina de generación en generación, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál es el momento de Daniel 7, 13, 14? Aquí dice: vi a uno venir con las nubes del cielo, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora tienes que saber una cosa, que en los 4 evangelios, Jesucristo, Él mismo habló de sí mismo con este sinónimo, el Hijo del Hombre. 82 veces en los 4 evangelios Jesucristo se autoproclamó el Hijo del Hombre. Y cuando dice Daniel 7, 13, 14, que con las nubes del cielo vio venir a uno semejante al Hijo del Hombre, hay una cosa muy importante, querido oyente, que tiene que saber, por favor, y es esto. Jesucristo fue profetizado como el Hijo del Hombre, sí. ¿Fue anunciado como el Hijo del Hombre? Sí. ¿Fue prometido como el Hijo del Hombre? Sí. Pero Él, mientras estabas en el cielo, antes de venir a la tierra, no era todavía el Hijo del Hombre. Fue el nacimiento a unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, que convirtió al Verbo en carne y al Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Jesucristo era a la misma vez Hijo de Dios y Hijo del Hombre. El nacimiento de Jesucristo lo convirtió en el Hijo del Hombre, porque todo hombre tiene que ser nacido. Mientras Jesucristo estaba en el cielo, su nombre era Dabar, el verbo, Logos. Era llamado el Señor de la Gloria, pero todavía no el Hijo del Hombre. Ya estaba anunciado como Hijo del Hombre, sí. Profetizado como Hijo del Hombre, sí. Prometido como el Hijo del Hombre, también. Pero fue el nacimiento de aquel bebé en los brazos de una jovencita llamada Miriam, María. Y cuando Jesucristo nació, el Hijo del Hombre, ahora el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. Cuando Él vive 33 años y medio perfectamente, cuando Él muere por nuestros pecados, no por los suyos, cuando Él resucita, y cuando Él resucita se le acerca a María Magdalena y quería tocarle y dice: no me toques todavía, porque todavía no he ido al cielo a mi Padre. Luego, en otro evangelio podemos leer cómo María Magdalena sí tocó los pies del Señor.
¿Por qué? Porque entre el no tocar y el sí tocar se cumplió Daniel 7, 13, 14. Cuando Jesucristo resucita, Él cogió su sangre. La sangre de Jesucristo nunca fue para el diablo. El diablo no soporta la sangre de Jesucristo. Si alguien te dice, Jesucristo nos compró con su sangre del diablo, no. Aquí el diablo no pinta nada. Importante era el Padre en el cielo. Y Jesucristo, cuando Él resucita, Dios, el Espíritu Santo, que recogió toda gota de la sangre de Jesucristo, en esta tierra la recogió. Porque esta sangre no era para esta tierra. Esta sangre era la sangre del Cordero Perfecto de Dios. Cuando Jesucristo resucita, el Espíritu Santo le está esperando con esa vasija de sangre, de la pura, santísima sangre de Jesucristo. Y Jesucristo, el resucitado, cuando es llevado por las nubes del cielo al cielo, miraba yo una visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo vino uno semejante al Hijo del Hombre. Es el momento de la resurrección. Jesucristo se le acerca. El Padre se levanta del trono. Los ángeles se dan cuenta que la persona que viene ahí es alguien muy especial. Los ángeles se inclinan. Jesucristo se ha acercado al Padre. Y Dios el Eterno dice: yo proclamo para toda eternidad que el nombre de mi Hijo Jesucristo, el nombre de Jesús, en su nombre se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y solo el que confiesa Jesucristo Señor me glorifica. Y todos los ángeles se inclinaron. Todos los ángeles se inclinaron. Porque por un poco tiempo Jesucristo fue humillado entre los ángeles. Dice Hebreos 2, en su sufrimiento, en su morir, fue humillado por un poco tiempo bajo los ángeles. Pero cuando Él resucita, todos los serafines, los cherubim, los arcángeles, todos los ángeles se inclinan delante de Jesucristo, hombre. Y Dios el Padre le entrega a Jesucristo y le fue dado todo dominio, toda gloria y el reino completamente, para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le sirvieran. Todo le tiene que servir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quiere o no, no importa.
El Señor, Adonai Elohim, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y cuando Jesucristo recibe el reino, recibe el dominio, recibe la gloria, entonces dice Daniel 7:18, ¿después de qué? Después de la obra perfecta de Jesucristo, recibirán el reino, lo recibirán los santos del Altísimo. Momento, ¿quién son los santos? Si no hay obra perfecta de Jesucristo, no hay santos. Nosotros somos los santos. No importa a qué iglesia vas. Tu fe en Jesucristo te ha santificado. Te ha justificado. Tú eres la justicia de Dios y delante de Dios eres santo. No por lo que tú hiciste, sino por lo que hizo Jesucristo. Recibieron el reino. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán ese reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, traspasando los 3 tiempos: el siglo, la eternidad y las eternidades de las eternidades. El reino, ese es el reino que Jesucristo predicaba. El reino de los cielos, tan importante, que es en ese reino está todo lo que necesitamos. Y el reino de Dios domina por el trono de la gracia. Es la gracia, es el poder del reino. La gracia de Jesucristo es el poder del reino, el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Y ese reino está presente. El reino de Dios está aquí. Si el reino de Dios no está aquí, tú no estás salvo. Y te digo por qué. Porque según Juan capítulo 3, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Al reino de Dios solo se entra por el nuevo nacimiento. ¿Cómo uno permanece en el reino de Dios? Por búsqueda. Buscad primero el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Todo demonio tiene que doblarse en el nombre de Jesús delante del reino de los cielos. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios te hará justicia. El reino de Dios te da paz. Y el reino de Dios, todos los que viven ahí conocen el gozo por Dios el Espíritu Santo. El reino de Dios está aquí. ¿Dónde está el reino? En la palabra. Mateo 13:19. La palabra del reino. El reino está escondido en la palabra. Está en la presencia. Y está a los pies de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Alguno dirá, momento, ¿el reino en su plenitud ya está aquí? No. Porque la última vez
que la Biblia habla de reino es en Apocalipsis, cuando dice: ahora ha venido el reino. Apocalipsis 12, versículo 10. El reino de Dios en la Biblia es llamado el reino de los cielos, el reino de su Hijo amado, el reino del Hijo del Hombre, el reino del Padre, el reino de Cristo, de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos del Señor, el reino de nuestro Padre, el reino inmovible, el reino eterno. Hay tantos sinónimos para el reino de los cielos. ¿Qué son características de ese reino? Queridos, si el reino no está aquí, se acabó la cosa. Pero ¿sabes por qué yo sé que el reino está aquí? Porque mientras personas se salvan, ellas vienen al reino de los cielos. Cuando tú te conviertes, tú no te conviertes a una iglesia, tú te conviertes a un rey con su reino, a Jesucristo y su reino. El reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios tiene ciertas características. Es inmovible, dice Hebreos 12, 28. Es intransferible, Daniel 2:44. Eterno, según Daniel 7:27. De lo alto viene, Daniel 2:44. Cercano está, Mateo 4:17. Preparado está, Mateo 25:34. Es justo, es poderoso, es lleno de gozo, de alegría. Y viene con la persona del Espíritu Santo, Romanos 14:17. Es accesible por el nuevo nacimiento, Juan 3:3 y versículo 5. Es omnipresente, Lucas 17, versículo 20-21. Y el reino de Dios quiere ser arrebatados por los violentos, Mateo 11, versículo 12. El reino de Dios está presente. El reino de Dios está presente. El reino de los cielos se tiene que orar: Padre, venga tu reino. El reino de Dios se tiene que arrebatar por oración. En el nombre de Jesús, yo arrebato el reino de los cielos para mi casa. El reino de Dios, el reino de los cielos, que domina con la gracia y el amor de Dios. Donde viene el reino de Dios, los demonios salen, porque saben que hay un reino más poderoso que el suyo perverso. El reino de los cielos. El reino de Dios está presente. Todo lugar donde tú proclamas el reino de los cielos se convierte en reino de los cielos. Y en el reino de Dios hay justicia para todo el mal que te hicieron. Hay gozo aunque te hicieron mal. Hay paz aunque lo estás pasando mal. El reino de Dios está presente. Padre, venga tu reino que domina con la gracia de Jesucristo sobre mi vida, mi familia. Padre, venga tu reino. Yo proclamo en el nombre de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado sobre mi vida, mi casa, mi entorno, mi familia, mi ciudad. El reino de Dios está en la iglesia Pasión por Cristo. El reino de Dios está en Dynamis Radio. El reino de los cielos, donde las leyes de Satanás no funcionan. Yo que soy alemán, o medio alemán, o fui alemán. Hay leyes en Alemania que en España no son válidas, ¿no? Hay cosas que allí es unthinkable, impensable, y aquí hay cosas que allí no funcionan. ¿Por qué? Son diferentes leyes. Lo mismo que la ley
alemana no funciona en España. Y la ley colombiana no funciona en Guatemala. Y la ley de Honduras no funciona en España. Quiero decirte que la ley de Satanás no funciona en el reino de Dios. Por eso, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque no fue forjada en el reino de Dios, sino fuera del reino de Dios. Y todo lo que no es del reino de Dios no funciona en el reino de Dios. Toda brujería, toda hechicería, toda maldición no funciona en el reino de Dios. Si tú estás en el reino de Dios, puedes vivir tranquilamente, porque toda esa hechicería, brujería y maldiciones no funcionan. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios lo único que funciona es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso fue lo que dijo Jesucristo en Mateo 10:7. Id, proclamad y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 9, 1 y 2. Y lo envió, dándole poder y autoridad, y dijo que fueran a predicar el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Por eso, toda persona que rechaza el Espíritu Santo no tiene el reino de Dios. Porque Jesucristo ató, juntó, y no se puede separar. Donde está el reino de Dios está el Espíritu Santo de Dios. Y a donde está la persona del Espíritu está el reino. Si tú rechazas al Espíritu Santo como persona, no tienes el reino. Ya puedes darle a tu salón el nombre que quieras. No existe eso. El reino de Dios. Cuando vino Jesucristo, el reino solo estaba con Jesucristo. Pero cuando Jesucristo regresó al cielo, ahora el reino está donde está el Espíritu Santo. Bienvenido. Rechaza al Espíritu Santo, rechaza su reino. Rechazas el reino, rechaza su Espíritu Santo. Así de claro es. El reino de Dios tiene poder. El reino de los cielos tiene fuerza. Primera carta de Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabrerías. Hay muchas palabrerías, hay muchas tonterías, muchas discusiones. Mi pregunta es, ¿dónde hoy la gente es sanada, salvada, restaurada? Pastor, tengo una pregunta teológica. No me importa tu teología. Mi pregunta es, ¿puede Jesucristo hoy salvar, sanar y restaurar? Esa es la única pregunta que me importa. Muchas discusiones, poco poder. ¿Dónde está el mover del Espíritu Santo? ¿Dónde hay iglesias que crecen por el poder, pero en masas? Gracias al Señor por el crecimiento de todas las cosas, pero tengo una pregunta. Si el reino de Dios es más poderoso que todos los otros reinos, tiene que haber un efecto, se tiene que notar. La razón por que algunas veces no vemos el efecto es porque no predicamos lo mismo que predicaba Jesucristo. El reino de Dios. Precioso reino. Y me han dicho, usted es el predicador que solo habla del reino de la gracia. Y yo le dije, ¿sí? ¿Y de qué predicas tú? Si no me equivoco, Jesucristo predicó del reino, el apóstol Pablo de la gracia. Pregunta, ¿qué predicas tú? El reino es inagotable en su predicación y la gracia es inagotable en su enseñanza. Es un poder, queridos, el reino de Dios tiene poder, fuerza en el nombre de Jesús. La pregunta es hoy, ¿puede el reino de los cielos salvarme, ayudarme? Sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó y le dio todo el reino al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue derramado.
Él está aquí, el Espíritu Santo de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Pídele al Señor que demuestre su reino. Padre, ven con tu reino a mi casa. Padre, demuestra tu reino. Yo proclamo en el nombre de Jesús, someto todo poder diabólico bajo el reino de los cielos. Reprendo todo poder demoníaco en el nombre de Jesús. Aquel que está en mí es más grande que aquel que está en el mundo. Pero en vez de alguna vez de ser valiente, le damos más fuerza. ¿Cuántos cristianos creen en un diablo sobrenatural y no en un Dios sobrenatural? Jesucristo reina, Jesucristo vive, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo y todo el que le sirve a Jesucristo, antes o después, dice el Señor, haré yo una diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Por eso, querido cristiano, busca, ora, proclama el reino de Dios. Si tú deseas tener una lista, casi todos los versículos del Nuevo Testamento del Reino y del Antiguo Testamento, para que lo proclames en voz alta, si tú deseas tener esa lista, yo te la envío por WhatsApp, para que tú la puedes proclamar en tu casa, en tu entorno, en voz alta. Si tú deseas recibir esa enseñanza y esa lista para que tú puedas predicar, orar, que eso es muy importante, querido oyente, es impresionante el poder del reino de los cielos. No te imaginas el poder que tiene el reino de los cielos. No tienes idea. El día, te lo prometo, el día que el Espíritu Santo de Dios te muestre el poder del reino de Dios, vas a decir, my goodness, wow, ¿esto qué es? Si tú deseas recibir esa lista con los versículos del reino, yo te la envío. Tú me envías un mensaje al 629 614 174. Repito, 629 614 174. Y yo te envío esta predicación, esta enseñanza del crecimiento espiritual, y te envío esa lista con los versículos del reino. 629 614 174. Y también quiero hacer un llamado para todos los que me pueden ayudar este mes y digan, pastor, yo le quiero ayudar para que muchas personas puedan huir de Jesucristo, de su amor, de su perdón, de su reino, de su gracia. Si tú me puedes ayudar, escríbeme un mensaje al 629 614 174. Y gracias por todos lo que dicen, pastor, yo quiero que el reino se expande y yo le voy a ayudar. Con vosotros, queridos, Pastor Juan Cano.